Buenas tardes, vamos a ver un video relacionado con el diseño de placas de anclaje en estructuras metálicas. Este video trata un tema que es realmente importante porque nosotros solemos dedicar un tiempo considerable a diseñar los elementos tipo columna y también por otro lado los troncos de columna y bases, pero no siempre le dedicamos el tiempo necesario al elemento de vinculación, que son justamente estos elementos que conforman, junto con los bulones de anclaje y cartelas de sujeción, los elementos necesarios para hacer una transmisión correcta de fuerzas de compresión o flexocompresión o flexotracción de la columna hacia la fundación. Nosotros conocemos que para vincular una columna metálica con una base de hormigón, en general empleamos placas metálicas de un espesor importante para distribuir la carga incidente de la columna sobre una superficie de mayor amplitud al hormigón sobre el cual apoyan. En el caso del dibujo se observa una columna constituida por un perfil IPN apoyada en una placa con elementos rigidizadores de placa, cartelas rigidizadoras como veremos, y elementos de fijación, pernos de anclaje para tomar eventuales tracciones. Si recordamos la tensión admisible del acero AL24, según el reglamento, ex reglamento CIRSOC 201 del año 82, adoptando un gamma para consideraciones medias de 1,6, era de 1500 kilos por centímetro cuadrado. Por el contrario, si supongamos que ese perfil metálico lo apoyamos sobre un hormigón de la base de características H20, la tensión admisible para el nivel de cargas no mayoradas podríamos estimarla en el orden de los 70 kilos por centímetro cuadrado. Evidentemente, esta diferencia relevante entre las tensiones de trabajo para el nivel de cargas de servicio entre el acero y el hormigón obligan a adoptar elementos de transición tal que se aumente la superficie de contacto y reducir las tensiones sobre el hormigón. Como norma general, tenemos que señalar la importancia de que el proyecto de la base responda al modelo idealizado de cálculo de la estructura. O sea, si estamos evaluando las cargas sobre un arco metálico apoyado en columnas metálicas que suponemos empotradas en la fundación, la vinculación de las columnas metálicas con el tronco de columna que vincula la base debe responder a esas características, debe restringir el giro de la columna respecto de la base. Y a su vez, naturalmente, eso ya lo vimos en hormigón, la fundación que tenga esa columna deberá tener características tales que responda en forma satisfactoria con un modelo de empotramiento. O sea, no puede ser una base de reducidas dimensiones con un suelo con poca capacidad portante. Por otro lado, en segundo lugar, deben tender a buscarse soluciones simples de realizar y de ejecutar en obra según los recursos técnicos que dispongamos y accesibles también para su mantenimiento. Siempre pensar en el tema de mantenimiento para lograr la vida útil deseada de la estructura. En estructuras metálicas livianas es muy posible que bajo la acción máxima del viento de diseño se presenten esfuerzos de flexotracción o tracción netos que tienden a provocar el arrancamiento de la placa de la fundación. En tales casos se deben disponer de pernos de anclaje de la placa al hormigón, adecuadamente dispuestos tanto en cantidad como en ubicación, insertos en el hormigón una longitud de anclaje requerida para transmitir las fuerzas de las barras al hormigón. Muchas veces estos pernos de anclaje son de acero liso y por ende, cuando calculamos la longitud de anclaje tenemos que considerar esto. Son longitudes de anclaje requeridas
de bastante mayores a las que requiere una barra de acero enarbolado. De la salida de un software de cálculo de solicitaciones, de un pórtico metálico con viento longitudinal, donde las fuercitas que reemplazan la acción equivalente del viento longitudinal, o sea, paralela a la cumbrera, la pusimos en rojo, observamos la deformada del pórtico. Y la resultante de esas cargas da como condición que hay una tracción, una tendencia al arrancamiento de las columnas respecto de la fundación. Una base va a transmitir a la fundación distintos esfuerzos, cuya naturaleza y cuantía va a depender para cada estructura de las combinaciones de carga de diseño. Las solicitaciones que van a actuar desde la placa metálica al tronco de columna pueden ser de compresión simple, tracción, corte, momentos flectores o combinación de ellas más frecuentemente. Como hemos mencionado previamente, hay que pensar en la facilidad de ejecutar y que el modelo que estamos dibujando para que sea construido y posteriormente realizado en obra se corresponda con el modelo de cálculo. Arriba vemos una unión articulada que es una articulación de pobre calidad, ¿no? Pero simple de ejecutar. Entonces estamos vinculando la placa mediante bulones que coinciden con el baricentro del perfil. Entonces la tendencia al despegue de la placa en los extremos ante la presencia de momentos flectores asociados que tiendan a generar tracciones entre un elemento y otro no se ve severamente restringida. Después veremos que hay uniones mucho más eficaces y eficientes para formalizar o materializar una unión articulada. Abajo observamos una unión que está preparada para tomar fuerzas axiles y momentos y por ende tiene bulones, pernos de anclaje en las caras más alejadas, suponiendo que los momentos estén actuando en el sentido del alma del perfil. Respecto de la ejecución misma de este tipo de estructuras, hay diversas formas de realizarlo. Una que particularmente es conveniente en función de la precisión y la nivelación de las columnas es realizar un hormigón de primera etapa, que es el rayado, dejar los pernos salientes en la posición correcta, colocar en cada uno de los pernos una tuerca de nivelación, apoyar una placa metálica solamente al efecto de nivelar y con un nivel ir tocando cada una de las tuercas. Con 3 tuercas niveladas ya tenemos el plano nivelado. Cuando logramos nivelar ese plano, le damos un punto de soldadura a la tuerca. Retiramos la placa auxiliar y luego montamos la columna y colocamos las tuercas y contratuercas superiores. Nos va a quedar un espacio entre la placa y el hormigón de primera etapa, que es la zona en gris. Esa zona se llena con un hormigón denominado de segunda etapa, que tiene que tener características particulares, una reducida contracción y una facilidad de llenar esa oquedad o hueco que suele estar en el orden de los 8 a los 10 centímetros de altura. A veces se dejan en la placa superior algunos orificios para airear y permitir, cuando estamos colocando el hormigón, la salida del aire retenido entre placa y hormigón de primera etapa. Esta metodología permite ejecutar estructuras con un grado de precisión que es satisfactorio, ¿sí? Y sin
hacer muy complejo el procedimiento y nivelar adecuadamente las columnas. Otras metodologías que ustedes van a ver en la bibliografía, que aparentemente serían más simples, generalmente terminan dificultándose en obra porque el hormigón de primera etapa rara vez queda con un nivel correcto. Justamente en esta foto estamos visualizando lo que les mencionaba recién. Se ha nivelado el hormigón, la placa sobre elementos auxiliares y ha quedado un vacío entre el hormigón de primera etapa y la placa que luego se llena con un mortero con una dosificación adecuada. Las barras roscadas permiten, como decíamos recién, una nivelación más precisa. El hormigón de primera etapa, les dije, de 8 a 10 centímetros, puede ser algo menos, 5 centímetros, puede quedar bajo nivel de la placa, sobre las tuercas inferiores, y entonces el procedimiento ya lo mencionamos recién. Podemos observar diferentes placas. En la foto de la derecha se observa una columna que transmite cargas importantes con momentos asociados y se observan 3 pernos por cara del perfil con cartelas rigidizadoras y la placa de acero, que va inserta en lo que llamamos el tronco de columna. ¿Sí? El tronco de columna es un elemento del cual vamos a hablar particularmente porque va a requerir de algunas consideraciones particulares que si las olvidamos nos van a complicar luego el montaje de la columna en obra. Acá podemos visualizar un esquema de armado de una columna constituida por 2 UPN soldados formando un tubo con la placa de anclaje respectiva, con todos los detalles de un local comercial real en una ciudad cercana. La placa es anclada y por tanto la columna mediante varillas roscadas de 7 octavos de largo 80 centímetros. En este segundo esquema se visualiza el detalle de las barras de anclaje, los insertos roscados y la tuerca de nivelación que les hablé o les voy a comentar para generar una correcta nivelación, y el hormigón de segunda etapa. ¿Sí? Primero se hormigona hasta el hormigón de primera etapa, quedan las varillas salientes, se colocan tuercas inferiores de nivelación, se monta una placa metálica para nivelar las tuercas, se sueldan las tuercas y luego se viene y se apoya la columna y se fija la columna. Ese sería un mecanismo correcto de nivelación y de posicionamiento. Y luego el hormigón de segunda etapa se rellena con un mortero seco, con algún aditivo de baja contracción. Y el último esquema sería una columna también de un local comercial, circular en este caso, con las cartelas, las varillas roscadas, con todos los detalles necesarios y un corte donde se visualiza lo anterior. Hormigón de primera etapa y hormigón de segunda etapa. El hormigón de abajo, que dice de segunda etapa, es un error del plano. Ese sería hormigón de primera etapa. El hormigón de segunda etapa son normalmente unos 6-8 centímetros, dependerá de las dimensiones de la placa, y se rellena posteriormente al haber nivelado la misma. Si la naturaleza de la obra nos requeriría una articulación y deberíamos, para que efectivamente trabaje como tal, la que planteamos anteriormente era una articulación muy pobre. Entonces lo que se realiza es lo que visualizamos en corte a la izquierda, ¿sí? En vista y en corte, sería unir ambas alas de la columna mediante un perfil, una placa soldada que tiene una perforación por el cual se pasa un pasador o perno, vinculada a 2 placas soldadas a la base inserta en el hormigón, y se pasan sendos pasadores o pernos que permiten
el giro independiente entre la columna y la fundación. De esta manera la transmisión de momentos flectores solo se debe al pasaje del esfuerzo de corte del baricentro del perno a la placa de base y tienen valores muy pequeños. Por supuesto que este tipo de articulación para materializarla es más costosa. Para estructuras menores, de poca envergadura, se puede llegar a ejecutar este tipo de articulación que sí presenta un cierto grado de restricción al giro. O sea, cuando nosotros la hayamos modelado como una articulación, va a ser un empotramiento elástico. Respecto de las consideraciones prácticas de diseño, las placas de anclaje son de dimensiones mayores que las columnas metálicas que apoyan sobre las mismas. Ello deriva que en forma estimativa debemos pensar que el ancho debe ser al menos unos 10 centímetros mayor a la columna y el largo unos 14 o 15 centímetros mayor para permitir alojar las barras de anclaje en cada una de las caras. En general, lo usual es que en cada una de las caras de la columna opuestas haya una fila de pernos de anclaje. Entonces eso nos requiere un cierto espacio en ambos extremos. En función de lo que mencionamos, siempre debemos considerar adecuadamente las dimensiones del tronco de la columna de hormigón armado sobre la que apoya la placa. Este tronco debe ser al menos 5 centímetros más ancho que la placa y de 6 a 8 más largo, en función de los recubrimientos mínimos requeridos para las condiciones de durabilidad y la armadura que va a tener el tronco de hormigón como columna de hormigón, como elemento de hormigón armado. Tenemos así entonces que estimativamente una columna de 20 por 50 centímetros de lado va a requerir una placa de apoyo de aproximadamente 30 por 70 y un tronco de columna de hormigón de 35 por 75 como mínimo. Esto es importante porque hay que preverlo desde que estamos diseñando la base de hormigón, porque luego también diseñamos el tronco, y si el tronco olvidamos esto y lo realizamos de 25 por 55, después no vamos a tener espacio físico para apoyar la placa metálica y embuir los pernos dentro del tronco. Entonces, eso cuando se presenta y a veces ocurre, porque ha sido diseñada la base por alguien que no trabajó en el tema del diseño de la estructura metálica o porque no tiene la experiencia debida, requiere de un trabajo de recrecido del tronco y de vinculación de ese recrecido del tronco con la base existente que tiene un costo asociado importante. Acá podemos visualizar, por ejemplo, una columna sobre una estructura que se está montando, metálica, de techos, que luego va a ser cerrada con mampostería, y se observa cómo la placa de columna apoya sobre el tronco de hormigón, ¿sí? Que sería como una pequeña columna de hormigón que está por encima del nivel cero, ¿sí? Que transmite las cargas a la base. En este caso se trata de una fundación con dos columnas que apoyan sobre troncos de hormigón sobre una misma base combinada. Las columnas transmiten una carga más importante y se observan claramente la necesidad de que los troncos de columna tengan dimensiones, como dijimos recién, relevantes. Esta es una visualización que tomamos de un dibujo de otro autor, en donde se puede ver esquemáticamente cómo sería. Normalmente no se hace así, o sea, lo que originalmente se deja inserto en el hormigón son los pernos, ¿sí? Las barras de anclaje, que están debidamente vinculadas mediante elementos que la sujetan y la mantienen en posición cuando hormigonamos, ¿sí? Pero esquemáticamente se estaría visualizando el conjunto completo. No es que se deja montada la columna con la placa de base y las cartelas y las barras de anclaje incluidas. Es solamente un esquema. Entonces tenemos que tener cuidado antes de ejecutar el encofrado del tronco de hormigón de dejar en
la posición correcta, las barras de anclaje, de modo que cuando hormigonemos el tronco y la misma base, no haya desplazamientos que impidan que coincidan los agujeros de la placa de la columna con los pernos colocados. Ha pasado en algunas obras que eso ocurre y esos pernos realmente no pueden ser utilizados y hay que colocar, insertar varillas con epoxi, y eso también tiene un costo adicional importante. Respecto del cálculo de las placas de anclaje, debemos definir las siguientes características. El ancho de la placa y la mayor dimensión BH, o sea B y H, si la placa es rectangular, el espesor de la misma, las características de las cartelas en el caso de que coloquemos las mismas, las características de los pernos de anclaje, es decir, la posición, el número, el diámetro, la longitud, las dimensiones del tronco de columna y el armado del mismo. No se olviden que el tronco de columna es un elemento de hormigón armado y tiene que ser diseñado respetando cuantías mínimas, ¿sí? Y la armadura de hendimiento en el tronco de la columna. Respecto a las hipótesis de cálculo para diseñar las placas, suponemos que el hormigón del macizo se encuentra en régimen elástico frente a las solicitaciones que le transmite la placa de anclaje. La placa usualmente es de forma rectangular, si no lo es, no habría inconveniente en este aspecto en cuanto al planteo de la resolución del problema. El centro de gravedad del perfil coincide con el de la placa y sus caras son paralelas a los bordes de esta. Los pernos de anclaje son todos iguales y se colocan distribuidos simétricamente a los dos ejes paralelos a los bordes de la placa. Se asume la placa como rígida y por tanto, en función de lo planteado, las variaciones de tensiones sobre el hormigón van a seguir una ley lineal. Eventualmente, si la placa no fuese rígida o no podemos asumir tal condición, vamos a ver cómo podemos enfocar el problema, ¿sí? En función de conocimientos que tenemos de hormigón 1. El procedimiento de cálculo va a depender de las solicitaciones que actúan sobre la placa, o sea que la columna transmite a la placa y que la placa transmitirá al tronco de columna y fundación. Veremos en primer caso, o en primer lugar, un caso simple, que es aquel en que solo actúa una fuerza axial de compresión. Vamos a suponer para el planteo que la placa es rígida. Después veremos qué diferencias tiene cuando no podemos cumplir con esta condición. Entonces observamos en planta que la placa de apoyo de la columna conformada por un perfil de tipo T tiene un ancho LI y una altura LX. Tenemos que la carga P es mayor que 0 y que el momento es nulo. Estimativamente la tensión sobre el hormigón entonces, para el nivel de carga de servicio, la obtenemos asumiendo una placa rígida y la carga centrada como una reacción uniforme en el hormigón sigma H, como observamos abajo. Esa tensión la podemos obtener naturalmente dividiendo la carga aplicada P por el área de la placa, LX por LI, que debe ser menor o igual que la tensión admisible para el hormigón. Por otra parte, los momentos de diseño sobre la placa, en ambas direcciones, X e Y, van a ser iguales al producto de la reacción uniforme por la longitud que medie entre el extremo de la placa libre y la zona que podamos considerar que la misma está empotrada. Hay una probable línea de falla a nivel del baricentro del ala, con lo cual hay un voladizo en el sentido del eje vertical, Lx, igual a m. En el sentido horizontal, con esta configuración de perfiles, podemos presumir que el empotramiento de la placa no se produce en concordancia con el extremo del ala, sino a una cierta distancia hacia adentro de la misma. Entonces podemos adoptar n en función de tomar un 10%, ¿sí?, de la longitud del ala como zona de falla. Y trazamos la superficie de falla consecuente.
Entonces, tenemos que los momentos de diseño sobre la placa MX va a ser sigma B por M sobre 2 y MI va a ser sigma B por N sobre 2. El módulo de resistente por unidad de ancho de la placa será 1 por el espesor de la placa al cuadrado dividido 6. Como trabajamos para cargas de servicio, la tensión máxima sobre la placa derivada de la acción del momento flector no debe superar la tensión de servicio del acero. Entonces, adoptando por ejemplo un coeficiente de 1,6, la tensión admisible igual a Fi sobre 1,6 debe ser mayor o igual que el momento dividido al cuadrado sobre 6. Fijando la tensión admisible podemos entonces despejar el espesor requerido mínimo para la placa. Es conveniente que los espesores de placa no superen los 40 milímetros, en realidad los 35 milímetros. Ya a partir de esos espesores se comienza a efectuar un procedimiento más complejo de vinculación en la unión soldada entre las columnas y la placa, y son placas poco económicas también. Entonces, ¿qué hacemos cuando los valores que surgen de esta condición de placa aislada sobre la columna superan estos espesores? Colocamos cartelas, que veremos cómo funciona. Entonces, simplemente como comentario de lo que vimos recién, visualizamos la deformada del perfil de forma exagerada, y se definen los brazos de palanca de los voladizos M y N en forma empírica en función de las condiciones que estamos planteando en el dibujo. Como dijimos, si los espesores de placa que resultan del cálculo superan los 40 milímetros o más, es conveniente reducirlos recurriendo a la utilización de cartelas de rigidización. Dado que el costo de las cartelas depende más del costo asociado con la mano de obra para fabricarlas que con el material utilizado en sí, se suele realizar un diseño preliminar conservador a fin de estimar medidas y espesores y luego se verifica. Las esquinas generalmente libres se biselan, observamos dos tipos de cartelas, y entonces tentativamente solemos emplear espesores de cartela de valores aproximadamente iguales al del elemento que vinculan, ¿sí?, de las columnas con la placa, y siempre iguales o mayores a 8 milímetros. Con respecto a la altura de las cartelas, que está en correspondencia con la columna, se suele tomar H igual a M, donde M es la longitud del voladizo. Abajo observamos en negrita el perfil IPN y en rayado las cartelas que colocamos en ambas direcciones. Entonces ahora lo que tendríamos como sección resistente a la reacción del hormigón sobre la placa ya no sería una placa de espesor E, sino sería una viga con forma de T, como observamos, y consecuentemente deberíamos obtener el momento de inercia y el módulo resistente superior e inferior de esa sección y verificar las tensiones, pudiendo generar una sección de un espesor considerablemente menor a la anterior. Entonces, respecto al diseño de la placa con cartelas, adoptamos, como vimos previamente, líneas de rotura que ahora sí podemos asumir que pasan por el borde del ala de la columna, como AA' o BB'. ¿Sí? Y trabajamos con las reacciones del hormigón sobre la placa, que pueden ser uniformes ante una carga centrada o variación lineal ante una carga excéntrica, donde la resultante de la carga aplicada no salga del núcleo central de la placa. De tal forma, determinando los módulos resistentes de la cartela tipo A y tipo B y los momentos actuantes, podemos verificar las tensiones y ver si es apta el diseño planteado o no. Para verificar la cartela misma, que está comprimida a lo largo de su alma, tendríamos que hacer alguna consideración
que permite simplificar el análisis. Caso contrario, habría que hacer un estudio algo más complejo mediante elementos finitos, por ejemplo. Entonces, podemos suponer en la cartela del dibujo que se observa a la izquierda un corte y en el centro una vista en planta, que la cartela que pasa sobre la línea rayada, ¿sí?, toma la porción de carga que está en gris marcado de ancho B. Eso arroja una resultante que está graficada como R asterisco, que tiene componentes, se puede descomponer en dos componentes, una de las cuales genera un efecto de compresión sobre el cuerpo de la cartela. Ese segmento de la cartela, que no suele tener un espesor importante, del orden de 8 milímetros o mayor, dijimos, tenemos que imaginarlo como una columna ficticia que tiene condiciones de borde que tenemos que definir en la vinculación con la columna y con la placa de base. Normalmente, asumiendo un empotramiento parcial, se puede asumir que la longitud de pandeo de ese elemento ficticio que estamos tomando es de 2/3. Y la sección de la cartela se puede asumir como de ancho igual a 1/4 de la misma. Entonces tenemos por geometría la longitud 7 veces el ancho B sobre 8 seno de alfa, la sección, el área, la carga, que sería R asterisco sobre coseno de alfa, el radio de inercia mínimo igual al espesor de la cartela dividido raíz de 12, y por ende podemos obtener la esbeltez, ¿sí?, el coeficiente omega de pandeo, si trabajamos con el método simplificado del reglamento CIRSOC 84, y hacer la verificación correspondiente para el nivel de carga de servicio. Si por el contrario estamos trabajando con el reglamento 301-2005, el procedimiento será con cargas mayoradas y será como veremos, como hemos visto en pandeo. No es frecuente, pero eventualmente, si las dimensiones de la placa son importantes y no tiene cartelas de rigidización, la placa ya no se puede considerar rígida, sino se debe considerar flexible. En ese caso tenemos que recurrir a idealizaciones semejantes a las que utilizamos en hormigón 1 cuando estudiamos bases flexibles, modelando el hormigón como una serie de resortes con un valor de coeficiente de balasto que tiene que ver con la rigidez del hormigón, y reemplazando entonces al hormigón mediante estos resortes. Bueno, esto es lo que estamos planteando en la diapositiva que estamos viendo. La distribución de presiones o tensiones en el hormigón naturalmente ya no es lineal. En general tiende a concentrarse bajo las cargas aplicadas, que serían, si es un perfil doble T, bajo las alas y el alma. Entonces, una forma relativamente simple de modelar es modelando bajo el concepto de viga sobre fundación elástica y reemplazando el hormigón por una serie de resortes mediante el concepto de coeficiente de balasto, lo que presupone que la presión en cada punto es proporcional a la deformación. Por supuesto, cualquier resorte que arroje tracción hay que eliminarlo, porque no, a menos que hayamos pegado con epoxi la placa, esa tracción no puede ser proporcionada por el contacto hormigón-placa. Bueno, acá estamos repitiendo los conceptos anteriores. Es de destacar que en esta situación poco frecuente de placa flexible tendremos que evaluar la posible concentración de tensiones sobre el hormigón y las tracciones que se van a generar en el mismo por la apertura de las isostáticas de compresión sobre el tronco de hormigón, el fenómeno de hendimiento que estudiamos en hormigón 1, que generan la necesidad de calcular esa armadura de hendimiento en planos horizontales
para colocar en el tronco de cono de las columnas. Serían las tracciones que se visualizan en azul. Acá se puede observar el ensayo de un perfil T aplicado en forma directa sobre el macizo de hormigón y naturalmente al no haber una transmisión adecuada de tensiones se produce una concentración de las mismas y la falla por hendimiento de ese tronco. Si quisiéramos evaluar entonces mediante dos líneas ortogonales las tensiones, observaríamos que ya dejan de ser claramente lineales y hay una concentración sumamente importante bajo los puntos de aplicación de las cargas, alma del perfil y alas del perfil. Entonces, otra metodología de estudio puede ser la modelación mediante elementos finitos. El caso más general es aquel que presenta una solicitación de flexión compuesta, o sea, flexo-compresión con pequeña excentricidad, flexo-compresión con excentricidades medias o flexo-compresión con gran excentricidad. Y muy frecuentemente se presenta en estructuras importantes flexo-tracción con gran excentricidad, o sea, está predominando los momentos y derivados de las cargas de viento y asociados con esos momentos resultantes de tracción netas, porque el peso propio de la estructura metálica, cuando tanto el techo como las paredes son de estructuras metálicas, de chapas, son muy reducidos, entonces la reacción neta puede ser de succión. El caso de compresión simple ya lo vimos. Flexión compuesta con pequeña excentricidad sería aquel caso en que la resultante cae a una distancia del eje de placa A menor que el lado LX sobre 6. O sea que toda la placa está comprimida. Si suponemos que la placa tiene un comportamiento rígido, podemos entonces asumir que el diagrama de tensiones bajo la placa en el hormigón va a ser trapezoidal, con una tensión máxima del lado que incide el momento y una tensión mínima o nula eventualmente del lado opuesto. Para la situación que vimos previamente, en teoría no se requerirían de anclajes, aunque en la práctica siempre se colocan, ¿sí? Porque no tenemos la certeza total de que no vaya a haber alguna situación particular en la cual las cargas axiales de compresión se reducen y las fuerzas horizontales derivadas del viento se mantienen en un valor constante o aumentan. Entonces, la tensión máxima va a estar dada por, según las expresiones de resistencia de materiales, por el componente PU sobre V por H más MU sobre el módulo resistente, BH cuadrado sobre 6, menor o igual que la tensión admisible si trabajamos con cargas admisibles o la resistencia característica del hormigón si trabajamos con cargas mayoradas. La zona que va a generar flexión sobre la chapa, que tiene una longitud de voladizo M, es la zona del diagrama de tensiones en el hormigón en negro, ¿sí? O sea, tenemos un diagrama trapezoidal que perfectamente podemos tomar un diagrama rectangular equivalente para simplificar el cálculo. La situación siguiente sería flexo-compresión con excentricidades medias, o sea, donde las excentricidades salen del núcleo central, pero son menores que 3/8 de h, donde h es la longitud LX de la placa. En ese caso va a haber una zona de la placa que va a estar traccionada en teoría, por lo tanto no va a haber tensiones de contacto entre la placa y el hormigón. El diagrama de tensiones es triangular como observamos y a una distancia de la cara comprimida X nos encontramos con el eje neutro. La restante zona de la placa está inactiva, ¿sí? A menos que coloquemos anclajes como es frecuente hacerlo. En este caso ustedes pueden hacer la verificación numérica asumiendo la placa rígida. La carga P es igual a B por X sobre 2 por sigma prima B máximo y la distancia X del borde más comprimido al eje neutro es igual a 3 que multiplica H sobre 2 menos A.
donde es la excentricidad. Entonces, como dijimos, la zona traccionada se asume en activa. Acá es conveniente, ¿sí?, a pesar de no considerarlo en el diseño, sí o sí colocar barras de anclaje en cada esquina de la placa. Y si el momento puede cambiar de signo, esa situación se va a dar en ambos extremos de la placa. Bueno, el caso siguiente sería la posibilidad de tener flexo-compresión con gran excentricidad. Entonces la excentricidad A sería mayor que 3/8 de h, donde h es la longitud en el plano que estamos midiendo la excentricidad en la placa. En estos casos, dado que A cae fuera de la placa, se vuelve necesario colocar barras de anclaje para tomar la fuerza de tracción y lograr el equilibrio. Aclaro que en el caso anterior también es conveniente, más allá de que se pueda lograr el equilibrio sin barras, colocar barras, ¿sí?, para tomar eventuales tracciones por encima de las que estamos evaluando. El problema se convierte en hiperestático al aparecer una incógnita más. Se requiere entonces el empleo de la condición de compatibilidad de deformaciones. Consultando bibliografía, la norma española EA 95 permite simplificarlo al fijar un valor de profundidad de la zona comprimida X, ¿sí?, la profundidad del eje neutro, y una distribución de tensiones en el hormigón idealizada dentro de ese valor de X constante. Abandonamos la hipótesis de comportamiento lineal del hormigón. Bajo este concepto se define a X como h sobre 4. Entonces tenemos, por un lado, el diagrama de compresiones en el hormigón supuesto uniforme con valor máximo sigma igual a sigma h con X igual a L sobre 4, y por otro lado aparece la fuerza aplicada sobre la línea de barras traccionadas Z a una distancia g del extremo de placa, que permite materializar el par que toma el momento P por A. Entonces, planteando la ecuación de equilibrio de momentos, sumatoria de momentos según Z igual a 0, tenemos que F'C por h sobre 4 por B por h menos 1 medio de h sobre 4 es igual a PU por A más h sobre 2 menos G, donde los significados de cada uno de los términos están expresados en el dibujo. Y por equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a 0, tenemos que Z es igual a F'C por h sobre 4 por B menos PU. Con la resultante de tracción Z conocida, obtengo el área de acero necesario. Si trabajo con fuerzas últimas, AS, el área de pernos a colocar, va a ser la fuerza última ZU dividido FI. Esta va a ser el área neta. Naturalmente, si puedo estimar que el área bruta va a ser, el área neta va a ser aproximadamente 0,75 del área bruta, si son las barras roscadas, podré estimar el área bruta requerida y buscar la sección de barras necesarias y la cantidad de barras a colocar a lo largo de la placa. Si el momento puede cambiar de sentido, la situación se puede revertir y puedo tener un Z del lado izquierdo requerido y un Z del lado derecho, que pueden ser diferentes o iguales. A veces, por un criterio de simplificar el problema, se adopta el mayor de los zetas para definir la cantidad del diámetro y la cantidad de bulones a colocar sobre esa línea, y en la cara opuesta se toma la misma sección. Pero eso es a criterio del proyectista. Respecto a la longitud de anclaje de la barra perno en el hormigón, depende de la conformación de la misma. Si es acero liso, como usualmente se trabaja, podríamos aceptar, dependería también de la calidad del hormigón, una tensión admisible del orden de los 5 kg por centímetro cuadrado. Entonces podemos definir a la longitud de anclaje básica como la fuerza, ¿sí?, que está traccionando la barra, si es mayor a dividido 1,6 por 1 sobre pi por tau por phi. Con gancho a 90 grados podemos adoptar como longitud final 0,7 de L0. En el caso planteado, la tensión sobre el hormigón surge del planteo de equilibrio. F'C es igual a PU, que multiplica A más H sobre 2 menos G
dividido h menos d sobre 8 por b multiplicado por d sobre 4, donde d es la distancia entre el borde de la placa comprimida al baricentro de las barras de anclaje. Cuando eventualmente las longitudes arrojan valores importantes, porque suelen ser las barras de anclaje de diámetros 25 milímetros o mayores, entonces se puede recurrir a anclajes mecánicos, como se ve a la izquierda y a la derecha, que son dispositivos que adecuadamente ensayados permiten reducir la longitud requerida de anclaje. Bueno, aquí estamos visualizando entonces el esquema idealizado de tensiones sobre el hormigón, y en la zona que hay tracciones, naturalmente las tracciones solo pueden ser tomadas por barras de anclaje, que tendrán que luego estar diseñadas una vez obtenido el valor de T de equilibrio, la sección requerida de barras, el diámetro de las mismas, y una vez definida el diámetro de las barras, en función de la característica de la misma, sean barras lisas o tengan otra conformación, se definirá la longitud de anclaje requerida, en función también de la calidad del hormigón. Y con eso terminar el aspecto de diseño en esta etapa. En el caso de que el peso propio coexistente con la fuerza de viento sea muy reducido, se pueden dar las situaciones de flexotracción con gran excentricidad, donde A es mayor que dP sobre 2. En este caso tomamos como variable de comparación dP, que es la distancia entre baricentros de barras de anclaje en ambas caras opuestas. Acá va a ser necesario colocar pernos en ambas caras, y dP sería la distancia entre el baricentro de los pernos de ambas caras. Para placas rígidas se asume un diagrama idealizado de tensiones en el hormigón según lo que acabamos de ver, con una profundidad x igual a d sobre 4, resultando la sumatoria de fuerzas z la tracción igual a Pu, que multiplica el término 8A más 3H dividido por 8D menos 3H. Planteando ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos se puede hacer la deducción presente. La tensión máxima sobre el hormigón, F'C, es igual a Z menos Pu dividido H sobre 4 por B. Bueno, en los casos de gran excentricidad hay que verificar también el espesor de la placa en función de los momentos que surgen también generados por la restricción que imponen los pernos a la elevación de la placa. Entonces vemos la ecuación de momento último, ¿sí? Se supone que un perno actúa sobre una superficie de placa equivalente al trazado de dos rectas de líneas de rotura a 45 grados con respecto al eje de empotramiento de la placa con la columna. Si la distancia de N1 es la distancia del baricentro de la placa de acero de la columna con respecto a la barra, entonces podemos expresar el momento último como ZI por N1 y a ZI como 0,9 por lo que llamamos módulo resistente S por la tensión de fluencia. Entonces, podemos despejar de la ecuación planteada, sabiendo que la zona de placa colaborante, según la expresión de rotura que planteamos, B1 es igual a dP más 2 veces N1, podemos despejar entonces de la presente ecuación el espesor TP de placa requerido, ¿sí?, de la expresión de módulo resistente. De esta manera hacer el chequeo si el espesor de placa que adoptamos en función de las reacciones de compresión del hormigón sobre la placa es adecuado o hay que modificarlo. Lo que usualmente uno hace es establecer el espesor de placa en función de la condición anterior y hace la verificación para esta situación. En resumen, para todos los casos vistos, las condiciones a cumplir son: mantener las tensiones sobre el hormigón dentro de los límites admisibles para el nivel de cargas de servicio, mantener las tensiones sobre la placa de anclaje dentro de los límites admisibles bajo cargas no mayoradas, definir el diámetro y cantidad de barras de anclaje a colocar, verificar las tensiones de adherencia sobre los mismos para determinar la longitud de esas barras de anclaje,
y definir dimensiones y armado del tronco de columna. Estas son cuestiones básicas a realizar. En placas fuertemente solicitadas podemos requerir otro tipo de rigidizaciones como las que vemos en el dibujo, ¿sí?, que permiten mejorar el comportamiento del sistema en conjunto. El caso de uniones articulares no es muy frecuente y en general, como hemos mencionado, son más costosas su fabricación y se justificarían frente a importantes cargas horizontales de viento asociadas con una capacidad reducida portante del suelo de apoyo. Entonces, lo que observamos es que, aunque es una articulación, las cargas se transmiten a través del perno, ¿sí?, la resultante con la cual hay que verificar el perno a corte y flexión es naturalmente la raíz cuadrada de n asterisco al cuadrado más b cuadrado, y existe un pequeño momento actuante entre la placa y el hormigón dado por B por el brazo de palanca H, que en general suele ser de magnitud despreciable. No es tema de la materia en sí, de esta materia de construcciones metálicas, sino de hormigón 2, el estudio de apoyos elastoméricos, pero sí cabe señalar que en algunas ocasiones se disponen este tipo de apoyos para vincular distintos elementos metálicos entre sí y permitir una vinculación que permite un cierto giro, ¿sí?, o deslizamientos. Entonces acá vemos fotos de los elastómeros, los apoyos elastoméricos, que en general están constituidos por capas de material elastomérico y chapas metálicas intercaladas, y conforman el paquete finalmente que se observa en la foto de la izquierda. Naturalmente el procedimiento de diseño y cálculo de los mismos lo vemos, como dijimos, en la materia hormigón 2. Bueno, para terminar el tema, comentamos que como ventajas tienen bajo costo de material, fácil fabricación y diseño, son efectivas para absorber cargas de compresión e irregularidades de contacto. Bajo cargas horizontales se deforman lateralmente y para cargas dinámicas absorben mejor las vibraciones. Sin mantenimiento no requieren limpieza ni lubricación. Con esto damos por cerrado este video y continuaremos con otros temas. Gracias.